Ujú. Ahí Estamos está. en comunicación con el fiscal del Guairá, Martín Escalada. Buenas tardes, doctor, ¿cómo estás? Buenas tardes, Marco. Buenas tardes, Marta y Lucas. Sí, Buenas buenas tardes a la tardes, doctor. audiencia. Gracias por atendernos y dispensarnos unos minutos de tu tiempo, doctor. Nos desayunamos, por decirle de alguna manera, hoy la información de que el Tribunal de Sentencia absolvió a Papo Morales en ese hecho que todos conocemos por el video de tentativa de homicidio, ¿verdad? Así fue, doctor. Sí, así mismo, lastimosamente, digo lastimosamente, ¿verdad? Porque a pesar Sí, de que claro, claro, claro. Desde hay la una posición del condena, Ministerio Público, ¿verdad? claro, claro, hay Ujú. una condena sobre coacción grave por parte del Tribunal de Sentencia. Lo que sí, la Fiscalía se agravia con relación a la decisión de absolución de reproche y pena por el hecho de tentativa de homicidio doloso. Ok. Eh, Fue ampliamente debatido este juicio, ya en la etapa investigativa hasta la etapa intermedia. Fue llevado el caso por colegas, de la mayoría de colegas. Yo tuve intervención a partir del juicio del público, en la cual ya en el juicio sostuvimos una acusación pública en el alegato inicial y posteriormente también en el alegato final solicitando la pena privativa de libertad de 22 años, Ujú. atribuyendo los tres hechos punibles, en la cual para la Fiscalía se probó suficientemente y en grado de certeza la existencia del hecho punible de tentativa de homicidio doloso y surgiendo como responsable de ese hecho al señor Gregorio Ramón Morales. Pero ya antes inclusive de la tercera etapa del proceso penal, ya se había excluido en la audiencia preliminar el video que en su momento fue viralizado, que fue publicado por un medio de comunicación, en la cual se visualiza todo lo acontecido. O sea, todo lo que relata la acusación, la fiscalía, es lo que se ve en ese video. Ya. Se excluyó con el argumento de que se desconocía el origen de ese video. Ujú. Ese fue el motivo de la exclusión. De hecho, que la fiscalía, ya previendo esta situación, desde el punto de vista estratégico, ha determinado a través de una pericia de laboratorio forense que ese video, a pesar de que se desconoce su origen, no estaba editado, no estaba alterado, no sufrió ningún tipo de modificación y era totalmente original. Entonces, no hubo ningún tipo de agravio hacia el procesado para que pueda ser excluido. Se excluyó, en estas condiciones nos fuimos a juicio oral, a pesar de que la Fiscalía recurrió ese punto, se declaró inadmisible, vamos a juicio. Antes de la lectura, la otra apertura a juicio, la Fiscalía solicitó la inclusión nuevamente de ese video. El tribunal no hizo lugar, se repuso y nuevamente no hizo lugar la pretensión del Ministerio Público. Inclusive se había ofrecido, solicitado que recurra nuevamente a ese medio de prensa para poder conseguir ese video, ¿verdad? Porque lo que hay que analizar es en cuanto a la inclusión probatoria. Ujú. Sí es cierto, dijo el tribunal ya de forma extemporánea, en su momento el juzgado lo excluyó, pero lo que hay que evaluar es cuál sería el perjuicio que podrían tener las partes con relación a la inclusión de ese medio probatorio, que bien podría arrojar luz a todo esto. Bueno, pero en estas condiciones nos fuimos a juicio, o sea, se desarrolló el juicio, se probó efectivamente para la Fiscalía que el señor Gregorio Ramón Morales intentó acabar con la vida del señor Antonio Talavera. El punto en crisis, el punto de inflexión que encuentra la Fiscalía con relación a la decisión del tribunal es la apreciación a la interpretación que tiene el Tribunal de Sentencia con relación a esa porción de hecho de empuñar el fusil, apuntar hacia la humanidad del señor Antonio Talavera, disparar y que ese proyectil vaya a la cabeza de una persona. Para la Fiscalía eso es una tentativa de homicidio doloso. Para el tribunal no lo es. El Doctor, tribunal ¿cuáles son? dice que...
Perdón, coacción grave, tentativa de homicidio doloso. ¿Y cuál era el tercer hecho punible? De tentación, que es la tenencia o portación de un arma de fuego, Sí. que es de uso privativo del Estado, órganos de seguridad. Eso dice el artículo 94 de la Ley de Armas. 94 de la Ley de Armas, sí, sí. Te interrumpí. Para el tribunal, Sí. ese hecho que se ve en el video no es una tentativa de homicidio, sino que más bien que es... Y ahí quedó flotando eso, ¿verdad? Lo que sí, el tribunal se limita a decir no existe dolo de matar. ¿Por qué? Porque sí es cierto, o sea, los hechos se desarrollan en diferentes episodios en un solo lugar, en un lapso de, qué sé yo, 15, 20 minutos, ¿verdad? En la arenera, en el interior de la estancia, en el distrito de Bolsa, departamento de Huayra, que es propiedad de la mamá del señor Morales. Y dice que el acusado, el señor Morales, tuvo todo ese tiempo la oportunidad suficiente de rematar al señor Talavera. Ese es el término que utiliza en la sentencia. Entonces, como que no le remató, no existió la intención de matar. No, pero si le remataba era homicidio, no tentativa. Y bueno, son cuestiones que... no sé si dentro del castellano no estamos entendiendo con el tribunal o no sé, ¿verdad? Porque si el Ministerio Público, a ver un poco, diseña un dibujo de investigación fiscal en base a una tentativa, quiere decir que no se llevó a cabo el homicidio, ¿verdad? O sea, y si estás hablando de rematar, quiere decir que ya liquidaste esa tentativa y ahí ya tiene que haber un muerto. Sí. El motivo por el cual se da esta situación entre el señor Morales y su capataz, en ese entonces su capataz, es que para el señor Morales, el señor Talavera había fichado, había contado a la señora viva de Morales, a la mamá de Papo Morales, de que éste había vendido animales a espaldas de la señora. Sí. Entonces, eso justamente dice el tribunal, de que en una de las secuencias, ¿verdad?, que le tenía a merced a su víctima, y le dice que ya no debería contar nunca más las ventas de animales. Eso es lo que le dice Morales al señor Talavera. Esa verbalización de parte de Morales para el tribunal conlleva a que, a la pucha, si es que le dice eso, significa que quería que continúe con vida, ¿verdad? Al decir ya no cuentes más. Pero lo que sucede es que lo que hay que analizar es efectivamente esa porción de hecho que estoy diciendo. ¿Verdad? Le tenía a disposición, empuña el arma, apunta hacia la cabeza del señor Talavera, dispara y el proyectil va en la frente. Eso es lo que se debe analizar. Y en este caso estamos en presencia para la Fiscalía de dolo directo de primer grado, que consiste en representarse como seguros los elementos objetivos del artículo 105, claro, que nos pide el otro, que es un ser humano vivo, el señor Talavera. Se representó el nexo causal, sí, con el arma, disparar, sale la bala, es obviamente lógico que va a dar contra la humanidad de esta persona. Categórico. Ahora, ¿anhelaba o no el resultado? La Fiscalía dice que sí. Ahora, esto lo extraemos de la conducta exteriorizada por parte del señor Morales. Y el tribunal insistía mucho a la víctima preguntarle, pero me mismo, de Yucasey, ¿cómo anda Yucasey? Fue muy discutido, fue muy debatido este testimonio, o sea, al momento que declaré la víctima, porque para la Fiscalía ya había dicho y dijo, yo por si, entonces, pero el tribunal ¿cómo? dice... ¿Qué cosa? O sea, estoy escuchando y anotando acá, los tres estamos anotando, doctor. O sea, el tribunal quiso construir el tipo penal en base a la percepción de la víctima, con un fusil ametralladora en la cabeza. O sea, Dios mío, esto es inaudito realmente. Eso fue un punto, por eso yo repito este término muy debatido. Desde el punto de vista jurídico, o sea, Gauto debatir justamente eso en juicio, ¿verdad? Fue un debate muy lindo,
muy lindo desde el punto de vista jurídico, ¿verdad? Porque, o sea, yo había objetado inclusive las preguntas de la defensa con relación a eso, porque es imposible que la víctima pueda saber el fuero interno de la Claro. víctima. ¿Cómo vas a Lo que ver? analizamos es justamente qué conducta exterioriza y luego va a emitir los juicios de valor, ¿verdad? Entonces, de igual modo, si es que en el hipotético caso, porque eso es lo que dice acá el tribunal en su sentencia, que el autor no anhelaba matar al señor Antonio Talavera. De igual forma, siguiendo la dogmática penal, si se representa como seguro a un ser humano vivo, pero no anhela el resultado, estamos en presencia de dolo de segundo grado. Claro, un doble eventual. No, el dolo eventual es el tercer tipo de dolo. El dolo de segundo grado se representa como seguro que existe un ser humano vivo. No anhela el resultado, pero a la pucha da como probable que muera. Efectivamente puede acabar con la vida. Y esto es importante, ¿por qué? Porque el artículo 105 no distingue el tipo de dolor, o sea, castiga todo tipo de dolor: primer grado, segundo grado y dolo eventual. Pero entonces, eso es lo que el tribunal dice, y dice expresamente: no anhelaba el señor Gregorio Ramón Morales matar al señor Talavera. Por lo tanto, la fiscalía cree que acá hubo el error, resubsunción por parte del tribunal. Si está afirmando que es creíble la víctima, porque eso es lo que dice la sentencia, es creíble la víctima, sucedió todo lo que está diciendo, pero para nosotros no hubo anhelo de matar, y si no anhelaba el resultado, pero sí se representó como seguro, estamos en presencia de dolo de segundo grado, y sí, entonces es punible conforme a la tentativa, porque estamos en ausencia del resultado muerto. Entonces, son cuestiones que definitivamente la Fiscalía no está de acuerdo con esta interpretación que hace, con esta decisión que toma el Tribunal de Sentencia. Quiere decir que el hecho es típico, antijurídico, reprochable, pero el elemento subjetivo es ahí donde el tribunal no concuerda mucho. Sí, justamente en los hechos punibles tentados es a la inversa, ¿verdad? Empezamos con el análisis de la tipicidad subjetiva, luego la objetiva. Y a partir de ahí no pasamos y ya no se construye. Ahí no pasamos, ya no analizamos el resto, ¿verdad? Pero ya, una vez que pasa la tipicidad objetiva subjetiva, ya el resto ya va de acuerdo a lo que encontramos en juicio, ya va corriendo, ¿verdad? Pero justamente como dije, el punto en crisis está en esa interpretación que hace el Tribunal de Sentencia, ¿verdad? De hecho que esa condena por coacción grave de 2 años tampoco compartimos, porque, bueno, está condenado 2 años con suspensión a prueba de la ejecución de la condena. O sea, no cumple la privación de libertad a cambio de ciertas reglas de conducta. Y una de ellas es justamente un tratamiento de recuperación o desintoxicación en un centro de rehabilitación, El Camino, creo que se llama el nombre, por 2 años, atendiendo a que es adicto a la cocaína. Y una donación de 20 millones al hogar de ancianos acá de Villarrica, y también justamente en el centro de rehabilitación El Camino de 10 millones de guaraníes. ¿Y cómo construyó la coacción grave, doctor, el tribunal? Y la verdad que, y justamente como estaba leyendo hoy, o sea, ayer estaba leyendo y hoy justamente también atendiendo a las llamadas de la prensa, volví a leer otra vez, y el tema de la coacción grave definitivamente fue muy desnutrida la argumentación, ¿verdad? Simplemente dice, si se afirma que con un arma obliga al señor Talavera a arrodillarse y apeligra su vida. Dice, ¿con qué? Con el arma. No, espera. Entonces, en la coacción grave dice que apeligra su vida. Así mismo, ese es el texto que utiliza la sentencia. ¿Y cómo entonces en la construcción del tipo penal de homicidio o tentativa dicen que no estuvo en peligro su vida? Y ahí está Esta es una sentencia sin sentido, sin fundamento real, ¿verdad? Porque, o sea, por eso te pregunté cómo construyó, porque la coacción grave es muy cercana en cuanto a la construcción de lo que puede llegar a ser un homicidio, ¿verdad?
O sea, generalmente deriva Claro, incluso. claro, porque ahí justamente hay una línea muy fina, ¿verdad? Sí, por, De hecho, que por eso. el tribunal habla que por el principio de absorción, en realidad que no debía haber acusado a la fiscalía por los 3 hechos y que se quedaba con la tentativa de homicidio doloso. Ujú. Pero justamente en eso consiste, ¿verdad? El desacuerdo que tiene la fiscalía con relación a la tentativa, ¿verdad? La absolución. Pero con relación a la coacción grave, en realidad es justamente eso, ¿verdad? O sea, muy corta la fundamentación, dice que sí, es típica, es antijurídica, es reprochable y merece la pena de 2 años. Bueno, sin embargo, hasta 3 años, el artículo 121 Claro, del Código Penal. porque cuando ustedes y vos te fuiste a defender esa posición del Ministerio Público, dijiste, estuvo en peligro la vida de este prójimo. Y el tribunal dice, Sí. no se probó que estuvo en peligro porque en realidad no sabemos si quiso matarle o no. Pero el 121, coacción grave, dice, el que mediante fuerza con peligro para la vida, dice el tipo. Sí, así mismo. Así O mismo. la integridad Ese- física. Por eso te preguntas, ¿y cómo construye coacción grave entonces? O sea, no sé, no entiendo. Es que, y justamente, ¿verdad? Esa situación de portar el arma, dice, apuntando directamente contra el mismo, con tiros al aire y a los costados, con peligro presente contra la integridad física de Antonio Talavera. y bueno, Esa es la porción de hecho que dice, que afirma que se probó para la coacción grave. pero qué terrible es esta sentencia, che. Porque acá, ahí por ejemplo, hay una Descabellado, contradicción, eso por porque lo dice, menos lo que entendemos. No, es porque una dice, paradoja, es una fundamentación sin salida, porque para un tipo penal dice, no hubo peligro para la vida, no se pudo demostrar eso, y para otro tipo penal, en el mismo hecho, en la misma circunstancia, dice, sí, evidentemente hubo peligro, porque en realidad la coacción grave, ahí nomás, porque el numeral 2 dice, abusando considerablemente de una función pública, y yo que sepa, Papo Morales nunca fue ni policía ni militar, ¿verdad? no, tampoco, ¿verdad? Entonces, inclusive ahí hay una contradicción justamente entre la coacción grave y la detentación. De hecho que sí, se tuvo conocimiento de este suceso 7 meses después de sucedido, ¿verdad? Junio de 2018 ocurrió, creo que enero inició la investigación. Como dije anteriormente en otros medios, o sea, yo tuve intervención recién para el juicio oral, pero sí se desplegaron todas las actividades investigativas para poder dar con el arma. ¿Verdad? Y eso es lo que es, eso también incurre en una contradicción en la propia sentencia, en la cual se afirma que hubo tiros al aire con un arma de fuego en cuanto a la coacción grave. Pero en cuanto a la detentación, dice que no existe arma. Llegó a haber efectivamente entonces disparos al aire en esa circunstancia, Sí. fiscal. No, de hecho que en la previa de esta porción de hecho que dice con relación a la tentativa, hubo un montón de disparos. Cierto, siempre a los costados, arriba de la cabeza de la víctima, al piso, hubo varios disparos. Producto de ellos se había encontrado vainillas servidas en el lugar de los hechos, que fue ofrecido Claro. como evidencia. O sea, lo que el doctor nos está desgranando es los 3 tipos penales. Sí. Y en la detentación dice que no hubo arma de fuego, entonces no se puede probar, dice. Y los Sí. disparos. No, pues espera nada. Y en Otra cuanto a vez, la pues, hay una coacción grave, contradicción. Y cuando a la coacción grave dice que le puso el arma en la cabeza. Pero o sea, no había arma. Pero Sí. no había arma. Primero, Sí. no había peligro contra la vida. Segundo, hay peligro contra la vida. Tercero, no hay peligro contra la vida porque no hubo arma. O sea, esto realmente es descabellado. Absurdo Por menos, y muchos descabellado. jueces fueron al jurado. No, por menos. O sea, en realidad, porque al comenzar dijo, no se permitió, o sea, no se admitió el video. Entonces yo dije, bueno, acá no se pudo construir ni siquiera ni siquiera hubo esa escena. Sin embargo, el tribunal al hacer el análisis, sí efectivamente hubo escena. No, es que no se Sí. mostró, no se pudo construir la escena, autor, ¿verdad? Así mismo. Así mismo. Ahora, doctor. De hecho que, sí. Sí, solamente una consulta, porque en algún momento una de las versiones que surgió es que se trataba de una situación prácticamente hasta de broma, Montaje que de incluso una un película. montaje de una película, se llegó a decir ese tipo se dio a conocer esa versión,
Y obviamente Sí. usted plantea que esto fue consecuencia de casi un enfrentamiento con el empleado en este caso de la ganadera, porque él complicaba la situación o la situación administrativa con respecto a su madre. O sea, todo eso también se pudo aclarar en el juicio. Efectivamente. Inclusive la defensa había solicitado la lectura, ¿verdad?, de esa prueba. Existió, eso es innegable. Que hay una escritura pública, mejor dicho, es un escrito con certificación de firma. No entra a tallar el contenido de ese documento. Simplemente la escribana da fe de que es una letra de fulano y fulano. Y que llegaron a un acuerdo y que están en paz y que no tienen nada que reclamar. A la lectura de este documento, más aquel documento que se firmó en el año, creo que 2000, no recuerdo, hay un documento que se firmó, un acta, en el juzgado de paz de Cazapaz, donde la víctima, el señor Talavera, va y manifiesta que lo ocurrido aquel junio de 2018 se trataba de una filmación de películas y que estaban disparando hasta inclusive de cacería, y que todo se trató de una emulación, ¿verdad? Una simulación, y que no era real lo que se había visto en el video. O sea, eso prácticamente está documentada, esta parte de la versión está documentada porque se elaboró en acta. Sí, así mismo, ¿verdad? Eso fue capaz que no sabemos qué motivó, inclusive declaró el actuario del juzgado de cómo llegó a dar esa versión esa persona, ¿verdad? Y cómo se esquila en la práctica, se suele dejar constancia de manifestaciones así de pobladores, ¿verdad? Pero independientemente de eso, no se niega, o sea, no se descarta los hechos acontecidos. Es más, justamente ante ese acuerdo, digámosle, ¿no?, porque no se dijo que hay un acuerdo económico. De hecho, que por los tipos penales, más todavía contra los bienes jurídicos contra la vida, no es viable el acuerdo. Claro. Es conforme al artículo 25, numeral 10 del Código Procesal Penal. Dice que sí, se puede acordar, pero los hechos punibles contra los bienes de la persona y los hechos punibles culposos. No este caso, ¿verdad? Entonces, también se leyó todo esto. Él dijo, sí, se ha firmado, ¿verdad? Pero como dije yo, mi alegato final hace parte también de nuestra idiosincrasia, ¿verdad? De hecho, que está todo bien y vení a firmar acá, o sea, nadie lo obligó, cuestiones que se dan, pero esa situación se analizó y la Fiscalía tuvo en cuenta al momento de la medición de la pena, que es otra fase dentro de los elementos de la punibilidad. Doctor, luego de esto entendemos que van a apelar esta resolución y queríamos consultarte también cuándo estaría el fallo de forma íntegra a disposición de las partes para, también poder leer un poquitito todo el fundamento de forma acabada, ¿verdad? Sí, desde el día de ayer está ya a disposición, de las partes. Se empieza a correr el plazo, desde anteayer, empieza a correr el plazo de 10 días hábiles para interponer recurso de apelación especial a partir de ayer. O sea, 10 días a partir de ayer, tenemos tiempo suficiente para poder analizar los términos que vamos a utilizar para poder interponer esta apelación especial, y la solución jurídica propuesta será la de declararse la nulidad de esta sentencia en consecuencia de la inexistencia del juicio oral y público y un reenvío para volver a debatirlo. Esa es la solución que va a pretender la Fiscalía. Además, la tentativa de homicidio doloso, que definitivamente no compartimos esa apreciación del tribunal, es también el análisis que hace con relación a la coacción grave que conlleva a esa condena muy exigua en contra del señor Morales. Ahora, fiscal, ¿no puede dar el nombre de los miembros del tribunal, por favor, si tiene? Sí. Presidente, el juez Julio César Alfonso. Miembros
son los jueces Víctor Ortigosa y Porfirio Martínez. Sí. Perfecto. Bueno, doctor, vamos a aguardar entonces esa apelación que se va a presentar, me imagino, ya en los próximos días, y atentos a lo que pueda resolver el Tribunal de Apelaciones, ¿verdad? Porque realmente llama mucho la atención este fallo del Tribunal de Primera Instancia, que por lo que nos estás comentando es, pero muy incongruente, doctor. Sí, así mismo, y como había manifestado en el alegato final, cada operador cumple su rol en un sistema de justicia, y en la cual yo creo que la Fiscalía suficientemente ha probado, y es por eso que se solicitó esa pena, ¿verdad? Justamente también teniendo en cuenta el comportamiento dilatorio también que tuvo en este caso. Claro, que varias veces se pospuso de la audiencia preliminar, inclusive en propia audiencia, esa es una señal. Sin autorización de la defensa. El propio Gregorio Ramón Morales, creo que 3 o 4 veces llegó a recusarle a la jueza, ¿verdad? Pero la audiencia le recusa, se suspende. Una vez lo hicimos porque se quedó, o sea, no era posible porque estaba en la penitenciaría, no le podían entrar. Un montón de situaciones que sí se tuvo en cuenta al momento de pedir la pena, ¿verdad? Gracias, doctor, por la comunicación. Gracias, doctor, por las explicaciones. Dale, correcto, cuando gusten. Usted está escuchando PDS. ¿El fiscal? Martín Escalada. Martín Escalada. Fiscal de la circunscripción judicial del Guairá.